Zona Franca. Estamos ya en la parte final de Zona Franca, el programa de debate, análisis y crítica política de diariopresencia.com. Pues hablábamos en el sentido de que realmente se está hablando, se está discutiendo desde el punto de vista cuantitativo de los negocios, de cuánto podría generar el hecho de legalizar la marihuana en México. Y creo que legalizar la marihuana pues generaría miles de empleos y miles de millones de dólares en ingresos, y yo me imagino saliendo buques cargados del puerto de Veracruz, del puerto de Coatzacoalcos, con destino a los puertos americanos, ¿no? Para abastecer ese mercado tan grande en el cual las drogas como la marihuana ya están permitidas, y que pues yo creo que ya bajo esa política pública que llevan ellos a cabo, pues no tardarán mucho en legalizar también la cocaína. Y vaya que es molesto que en nuestro país algunos medios de comunicación destaquen el hecho de editoriales de periódicos norteamericanos como el que critican esta batalla del gobierno mexicano en contra de los carteles del narcotráfico, Mucio, y que dicen que según ellos el gobierno debe escuchar al pueblo, ¿sí? Y que el pueblo ya está cansado de crímenes, que ya está cansado de víctimas inocentes. Sí es cierto, una víctima inocente duele y duele mucho, pero de lo que ya estamos cansados como sociedad son de estas bandas de criminales que secuestran, que agreden, que venden drogas, que provocan tantos y tantos problemas sociales, robos, asaltos a mano armada, el consumo de drogas que ellos generan al hecho de estar vendiendo tanta droga a la sociedad. ¿Cuántos accidentes automovilísticos no están ocurriendo? Los centros de rehabilitación, muchos de ellos a reventar, sin que exista una política pública de salud para combatirlo, y que esto ya nos está costando miles de millones de pesos. ¿Se ha pensado en eso? Mira, te digo algo, Roberto, o sea, cuando yo leo ese tipo de editoriales de periódicos prestigiados como el New York Times o el Washington Post, recomendando como si fuera una receta política, ¿no?, al gobierno, retiren a su ejército, escuchen a su pueblo. Como si fueran papas. Sí, yo quisiera ver a los periódicos nacionales, me refiero a la prensa nacional, a esta prensa de las vacas sagradas del periodismo mexicano. A mí lo que me gustaría ver es un editorial donde dijera, oigan, pues hay que reducir el consumo en Estados Unidos, pero sobre todo en el ejército norteamericano. Porque si algo le da el gobierno norteamericano a su ejército, es droga. Sí, tenemos altísimos niveles de consumo de droga en el ejército de Estados Unidos. Para aguantar tanta barbaridad que van a cometer a otros países, tanta tropelía, tanta muerte, violaciones. Sí, violaciones a los derechos humanos, niños inocentes que se quedan sin padres o niños que mueren en esas guerras. Y para eso se necesita un ejército de drogadictos, ¿sí? Y consumen todo tipo de drogas. Cuando uno ve películas como Nacido el 4 de julio, que es una verdadera denuncia de cómo funciona el ejército norteamericano, dice uno, ese es el modelo norteamericano que nos quieren implantar. Es el American Way of Life que quisiéramos, ¿no? Belleza americana. Tenemos un ejército que se está partiendo el alma, porque la verdad es que aunque hay filtraciones del narcotráfico, infiltraciones del narcotráfico en el ejército mexicano, como institución es garante de este Estado de Derecho, y que es el instrumento, porque ya no contamos con policía. La policía está demasiado contaminada por el narcotráfico. Hoy Ejército Mexicano y Armada de México son baluartes. ¿Qué es lo que pide el presidente? Que se respete y que se apoye a este Ejército Mexicano, a esta Armada. La misma Armada dice, apóyennos, porque no tenemos ya otra salida. O sea, aquí no se trata de que es que está provocando abusos. Sí, los que lo hacen son como soldados, son como entes individuales, no como institución. El Ejército Mexicano no viola derechos humanos. El Ejército Mexicano, como institución, está haciendo esta lucha, la está dando,
en contra de uno de los flagelos de la sociedad. No se vale estar prestándonos a eso, y sobre todo con ese tipo de periódicos, que es una actitud de doble moral, de doble lenguaje y una amplísima hipocresía. Hoy en día, Mucio, aquí en la zona sur del estado, la Marina está llevando a cabo un operativo muy fuerte en las vías del tren. Y esto, Mucio, caray, se está dando este operativo y sorprende cómo operan los grupos criminales, cuando aquí en Acayucan fue que un comando armado va y se dice que se rescató, pero se llevaron a varios ilegales que los tenían en migración. Yo no creo que los hayan rescatado. No. Muy probablemente los tenían secuestrados. Sí, secuestrados. Sí, a lo mejor estos ilegales lograron huir y fueron y se los volvieron a llevar. Sí. ¿Sí? Y hay informes graves de situaciones muy delicadas, y realmente mucha gente que vive en las zonas de las vías del tren, cuando ven el ejército no se espantan y salen corriendo, ¿sí? Sino finalmente agradecen que esté el ejército en estos lugares, porque cuando menos en esas horas que están ahí, que hacen presencia, viven sin el terror de las bandas de maras salvatruchas, de bandas de asalta ilegales mexicanos que están operando. Así es. Y que parece ser que los políticos mexicanos tienen los ojos cerrados, porque si las policías están tan corruptas y tan contaminadas, son gracias a esa clase política tan degradante que tenemos hoy en día en México. Son los que están dando al traste y que han ocasionado que esté pasando esta grave crisis de inseguridad y violencia en nuestro país. Eso que no se les olvide antes de abrir la boca, diría yo. Sí, yo creo que tenemos que reflexionar en ese punto, ¿no? Tenemos dos situaciones: el planteamiento, la gran posibilidad de que los políticos lleven este asunto de la droga a la legalización, que también implicaría que, por un lado, nuestra sociedad se acostumbre a ello, que haya las grandes inversiones en droga en este país, que finalmente pudieran aportar estas empresas a las campañas políticas, como empresas que son, pudieran difundir a través de la televisión ese consumo, aunque diga Fidel ahí que no se va a fomentar, tarde o temprano lo van a fomentar. Y por otro lado, hay que mantener esta confianza en una institución como es el Ejército y como es la Armada, ¿sí? Y al mismo tiempo exigir que se cumpla con su papel, ¿sí? Donde haya desviaciones, que castiguen a los que lo hayan hecho, ¿sí? Pero creo que estamos en ese punto. Y creo que también como sociedad hay que meternos a reflexionar qué nos están vendiendo los medios, porque muchas veces lo que nos están dando es un poco de basura informativa. Pues, Mucio, terminamos este segmento con las palabras del almirante Francisco Sáenz, quien dice que el combate al crimen es un deber que incluye la participación ciudadana, mediante el repudio y la denuncia. Ahí quedan las palabras de este contraalmirante. Muchas gracias por seguirnos en Zona Franca, el programa de debate, análisis y crítica política de diariopresencia.com. No se olvide, por favor, de enviarnos sus comentarios. Muchas gracias. Zona Franca.